Hoy le tengo varias preguntas, o más bien, Mariana, amanecí con muchas preguntas, esas preguntas que a uno no lo dejan dormir, porque sé que aunque ayer hicimos varios análisis, hablamos con diferentes invitados, incluso en nuestros diferentes espacios de aquí de Tercer Canal, tratamos de responder estos interrogantes, pues a mí me siguen generando un poquito de inquietud todo esto que pasó el lunes pasado en el Congreso de la República y lo que se ha venido generando después del triunfo del señor Honorio Enríquez en la presidencia del Senado, esta fricción entre el uribismo, el abelardismo, y esas preguntas nos llevan nuevamente a pensar en ¿por qué el pacto histórico votó por el uribismo para la presidencia del Senado? ¿Cómo será la oposición que hará de aquí en adelante el pacto histórico en el gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Qué fue lo que negoció la izquierda colombiana con el uribismo para poder tener esa presidencia, ese sector, el Centro Democrático, tener la presidencia del Senado? ¿Existe realmente ahora un petrouribismo? ¿Por qué está peleando el uribismo con el abelardismo? Esa es la que más me da vueltas en la cabeza, porque de verdad que es muy interesante ver esta confrontación en la misma derecha, ¿no? Incluso porque así estamos titulando hoy nuestro programa aquí en De Frente, y es ¿sigue la guerra en la derecha colombiana? Y finalmente, Mariana, con esta imagen que le voy a presentar a continuación, ¿por qué los señores de las curules de paz anuncian su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella? Se declaran una bancada de gobierno, las curules de paz. Sí, señores, las que representan a las víctimas, no a los politiqueros, no a Jorge Tobar o al hijo de Jorge Tobar, alias Jorge 40. Veamos la siguiente imagen para ver esas firmas, ahí están. Pero aún así, y a pesar de que Abelardo de la Espriella parece que no le gustan mucho los procesos de paz, que no quiere seguir implementando el acuerdo final que se firmó con las FARC y otras cosas de ahí para adelante, pues estas curules deciden ayer ser partido de gobierno, es decir, respaldarlo a él. ¿Cómo le parecen todas estas preguntas? Hola Paola, hola a todas las personas que se conectan con nosotras en De Frente. Pues la verdad es que no deja de ser Colombia, ¿no? Y a Abelardo de la Espriella yo creo que no le gusta el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, pero sí le gusta, por ejemplo, el que se hizo en Ralito, porque como vimos este fin de semana, se revelaron unas imágenes en donde él aparece sentado junto a varios ex paramilitares de las AUC. Allí, digamos que en este encuentro y en un foro que había en medio de esto, que se conoció como el Pacto de Ralito y los acuerdos que se llevaron en San José de Ralito. Entonces, yo creo que la paz sí le gusta, pero no, eso en Santa Fe. Pero dependiendo de qué tipo de paz, ¿no? Oiga, y bastante contradictorio, pues esta firma de estos congresistas, de estos representantes, y ese es el problema de esas curules de paz, y es que se volvieron o cayeron de nuevo en esta lógica de la política tradicional, y entonces quienes están electos allí o son, por ejemplo, el hijo de Jorge 40, o son personas que representan a políticos tradicionales o que están respaldadas por clanes políticos. Es decir, las curules de paz ni siquiera están logrando su objetivo de representar a las víctimas, de representar, pues digamos, a estos sectores afectados por la guerra históricamente, y terminan en ello, y pues hoy vemos esto, ¿no? La verdad, triste, contradictorio, esta pelea también del Centro Democrático con el abelardismo, si es que existe el abelardismo, pues me parece que ya está para novela, ¿no? O sea, ya la están llevando a un punto en el que es como, bueno, ¿esto es realmente necesario?
Sí, además, porque justamente usted dice que si existe el abelardismo, que es otra de las preguntas que nos hacemos hoy aquí en De Frente. Y ayer yo escuchaba al señor Rafael Nieto en unas declaraciones que dio a Noticias RCN decir que, o más bien responder esa pregunta de por qué el Centro Democrático no quiere que el abelardismo tenga su propio partido. Esa es una de las cosas, o ese es uno de los puntos que también está generando esta confrontación. De eso les vamos a hablar más adelante, porque les tenemos aquí un invitado bien especial que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con el abelardismo versus el uribismo. Ahora parece que el centro de la discordia tiene que ver con unos influenciadores que ayer el Centro Democrático dijo que estaban, o que su objetivo era destruir a ese partido, al del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos señores influenciadores que fueron los únicos que pudieron estar dentro del recinto del Salón Elíptico en el Congreso de la República, mientras que se sesionaba la plenaria del Senado, y ni siquiera dejaron entrar a la prensa, pero a estos personajes sí. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Y por qué el Centro Democrático está tan enojado con ellos? Pues porque ellos maltrataron mucho a Paloma Valencia en medio de la campaña presidencial y antes de esa primera vuelta, a ella y a su fórmula vicepresidencial, al señor Juan Daniel Oviedo. Entonces, bueno, esto vuelve a relucir, esto vuelve a ser un motivo de confrontación entre estas dos fuerzas de la derecha, y en un ratico les vamos a contar qué es lo que está pasando, porque antes yo quiero que hablemos de lo que pasó también con el pacto histórico, del futuro de esa bancada en el Congreso de la República, de cómo será la oposición, y nuevamente preguntarnos pues por qué ellos terminan votando por el uribismo, porque hay un detalle que se acaba de conocer y que es bien importante en medio de todo este escenario del que vamos a hablar a continuación a profundidad. Y para eso está con nosotros conectada ya mismo la senadora del Pacto Histórico, Aída Abella, quien saludamos a esta hora. Muy buenos días. Bienvenida, senadora. Gracias por este espacio aquí en De Frente de Tercer Canal. Muy buenos días, Paola. Muchísimas gracias por la invitación, y un saludo a Mariana y también a toda la gente que tiene ahí de asistentes, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora. Y justamente yo quiero arrancar por esa foto que ha causado tanta controversia, para que usted nos aclare finalmente qué fue lo que pasó y por qué se ve usted ahí celebrando con el señor Rafael Nieto del Centro Democrático, un uribista pura sangre, al lado de usted, pues que es una senadora que también simboliza la izquierda en nuestro país, el pacto histórico. Veamos la foto, por favor. Esa celebración que, como decimos, ha causado pues tanta polémica. Ahí está. Esto fue cuando, bueno, usted me aclarará si estoy en lo correcto, senadora Aída, cuando se conoce la votación y gana el señor Honorio Enríquez, que era el candidato del Centro Democrático para ocupar la presidencia del Senado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué salen ustedes dos ahí celebrando? Es sencillo, Paola. Estaban contando los votos y se demoraban como un poco, entonces las urnas estaban al lado de donde se sientan los del Centro Democrático. Yo estaba ahí porque contaban y nada, que salía el resultado. Entonces yo dije, algo debe estar pasando allá. Me acerqué y en ese momento, entonces parece que acaban de contar y dan el resultado. Pues necesariamente nosotros habíamos votado por el candidato, no por el candidato del presidente, porque es que aquí ocurre algo inédito, Paola. Primero que todo, la bancada mayoritaria es la bancada de oposición. Que yo me acuerde en mi larga vida política, nunca había pasado esto. Generalmente la bancada grande es la bancada de quien gana la presidencia de la República. Ahora es todo lo contrario. Quien gana la presidencia de la República tiene 4 senadores. Y entonces quisieron poner en primera instancia al doctor Gómez, y como eso no le funcionó con muchos partidos, entonces pusieron al doctor De Luque para que todos votáramos. Y eso no es correcto. Es decir, la independencia del Congreso
tiene que mantenerse. Y una de las cosas normales que se hace en el Parlamento es que generalmente hay unos compromisarios de todos los partidos que hablan para ver cómo se organiza, quién es el primer presidente, el segundo, el tercero y el cuarto. Los vicepresidentes exactamente igual. Y, por supuesto, nosotros hemos nombrado a nuestros compromisarios, los otros partidos también, y seguramente yo no hago parte de los compromisarios, no me gusta mucho la diplomacia, me gusta más otras cosas. Y en ese momento le dan los resultados, estoy ahí. Y entonces, claro, pues era la votación del ala de congresistas que no nos sumábamos a la indicación presidencial de que votáramos por el señor de Luque. No, el Congreso tiene necesariamente que mantener su independencia. Y esa independencia se hace generalmente también en el Congreso. El partido mayoritario, la bancada mayoritaria, la bancada de gobierno, generalmente es la que ocupa la primera presidencia. Aquí el presidente dice que electo, él ordenó a su gente que le votaran, y los partidos también, que le votaran al señor de Luque. Y nosotros, en un acto de independencia del Congreso, resolvimos que no íbamos a votar por el señor de Luque y necesariamente, guardando las costumbres parlamentarias, la bancada mayoritaria es la que ocupa la primera presidencia de la Secretaría del Gobierno. El Centro Democrático se ha declarado partido y efectivamente va a respaldar al gobierno, se llama partido de gobierno, al partido mayoritario. ¿Por qué no los elegían a ellos? ¿Por qué eligen una bancada que es minoritaria y que en últimas ordene el presidente? No, el presidente es el poder ejecutivo y él tiene allá como mandar en su poder ejecutivo, pero el poder legislativo es otra cosa y la independencia del Congreso tiene que mantenerse. Y por eso, en últimas también, nosotros decidimos que apoyábamos el candidato que había sacado la bancada mayoritaria que apoya al presidente. Mire todas esas contradicciones que se presentan en el día de hoy, pero son fruto de una política que también vamos a tener que conservar. Vamos a tener que conservar la independencia del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, entre otras cosas, tiene dos funciones. La principal es el control político, y por supuesto que la vamos a ejercer, el control político al Ejecutivo. Y segundo, es legislar. Pero la principal es el control político, y ese control político tiene que hacerse. Y por supuesto, yo sí creo que el presidente están ocurriendo cosas muy extrañas y muy raras. Sí. No solamente que ordena quién es el candidato y quién es la persona por la cual votar, para que los partidos de gobierno voten por él. Es el primer partido más grande, el que siempre se hace, no en esta ocasión, en todas las ocasiones. Generalmente el partido de gobierno tiene la mayor bancada. Pero en este momento, un caso inédito, por lo menos en la historia que yo conozco, nunca se ha presentado que la bancada mayoritaria sea la bancada de oposición. Es todo lo contrario. Pero algo está pasando en Colombia y por eso realmente también estamos mirando que otras cosas se pueden hacer. Por sí, senadora. La bancada del Pacto Histórico hizo una rueda de prensa en la cual explicamos los proyectos que en este momento tenemos, los proyectos que en este momento hemos presentado en la cuestión del Parlamento. Sí, senadora. Ya están unos en la Secretaría de la Cámara y otros en la Secretaría del Senado. Sí, senadora, permítame porque ahí yo quisiera insistir en una pregunta, entendiendo pues ustedes por qué terminan votando por Honorio Enríquez, o más bien por qué no quisieron votar por Alfredo Luque, teniendo en cuenta que él era el candidato que estaba representando al gobierno y pues ustedes lo que están haciendo en este momento es una férrea oposición a ese gobierno electo que se posiciona el próximo 7 de agosto. Pero yo sí quisiera preguntarle si, como dicen muchos, esto significa el nacimiento del petrouribismo, y se lo pregunto porque hay un elemento clave que se acaba de conocer y que es
muy importante en medio de esta discusión. Nuestra colega periodista Joana Fuentes acaba de revelar un chat en el que el señor Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, les escribió a todos los de la bancada antes de que el presidente Gustavo Petro diera su discurso en medio de la instalación del Congreso. Les dio la siguiente instrucción. Dice así el mensaje: urgente todos, por favor no meterse con Petro, no gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos. Esto es una prueba de que sí hubo un acuerdo entre ambos partidos, más allá de la tramitología, de que esto sea algo normal, de que hay que votar por X o Y candidato. Aquí sí el uribismo y el petrismo se aliaron. Y hasta el señor Gabriel Vallejo le pidió a su gente que no gritaran nada contra el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿usted qué puede decir, senadora, sobre esta teoría del petrouribismo? Bueno, primero que todo, es un acuerdo coyuntural, es un acuerdo de carácter también político. ¿Por qué? Porque aquí se trataba de la imposición del presidente, no señor. El Congreso. Senadora, se nos bloqueó. ¿Será que le entró una llamada? Porque es que siempre cuando estamos en la mejor parte, tras que entra una llamada. ¿Quién será el que nos sabotea de esta forma? A ver, senadora, ¿está ahí? Senadora Ida Bella, ¿no? Congelada. Bueno, pero ¿cómo le parece, Mariana, ese mensaje? Revelador, muy diciente sobre lo que pasó, y creo que van a igual mantener el mismo discurso de esto pues sucedió por esta elección, pero no significa que sean aliados. Creo que eso es lo que se va a seguir diciendo en los próximos días. Pero es que ya el Centro Democrático, que además lo vimos en los últimos 4 años, porque ellos eran la oposición del gobierno de Gustavo Petro, gritando, agitando, haciendo cualquier cantidad de cuestionamientos y señalamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso en este mismo escenario, en las instalaciones del Congreso, o cuando el presidente daba sus alocuciones y ellos tenían derecho a hacer la réplica, como lo dice el Estatuto de la Oposición, y ahora que les pidan que no griten nada contra Petro, o sea, esto ya significa una negociación mucho más seria, una negociación más importante, y además lo que dice el mensaje al final, la victoria, ¿cómo es que dice? Espera, está en nuestras manos. Está en nuestras manos, o sea, ya eso estaba supremamente cantado. Por supuesto, el pacto histórico ya había definido que iba a votar por Honorio, pero lo que ellos ya tenían claro antes de que el presidente Gustavo Petro hablara es que el señor Honorio Enríquez de su partido iba a ganar la presidencia del Senado. Sí, pero entonces eso también significa que había claridad en los votos por fuera del pacto y del Centro Democrático que iban a sumarse a esa elección, porque los votos igual con el pacto histórico no les daban para darle la victoria a Honorio Enríquez. Y yo creo que la fiel demostración de ese mensaje sí fue el discurso de Andrés Forero, en el que nosotros incluso hablamos ayer. Se notó que le dieron pasito a Petro, al pacto histórico, que desescalaron un montón el tono y la crítica hacia la izquierda. Entonces creo que ese es el punto también más revelador sobre esto, que confirma lo que está diciendo este chat. También el acercamiento que hace Gabriel Vallejo posterior a la votación, en donde agradece al pacto histórico. Entonces, sin duda, yo creo que, volvemos allí con la senadora. Con la senadora, ya se conectó. No, entonces, senadora, usted nos decía Sí. qué pensar sobre este tema del petrouribismo. Sí, la escuchamos perfecto. Perfecto. Pues mira, entre toda la dinámica del Congreso he explicado, funcionan los compromisarios que se hablan, etcétera, no solamente para un periodo, es una manera normal. Yo llevo 2 periodos, empiezo en el tercer periodo en el Senado de la República, y lo que se hace generalmente es ya saber quién ocupó la primera vicepresidencia, el primer año, la segunda, la tercera y la cuarta, para evitar que todos los años sucedan estas cosas. Y efectivamente estaban
4 partidos. En esa sesión ustedes ven que hay 4 partidos. Los primeros que hablan son los de la U, al partido que pertenece de Luque. Luego, me puedo dar el orden, pero más o menos, habla el Partido Conservador, habla Cambio Radical, habla el Partido Liberal, y todos apoyan al señor de Luque. Hablamos y abre el Centro Democrático y propone a Norio. Y ya nos vamos a la votación, no hay más propuestas, etc. Y se produce la votación. Eso es lo normal. Ahora, si quisiéramos que en este periodo dejen de entrometerse en los del Poder Ejecutivo. A mí me parece muy mal. Segundo, si ese chat existe, alcancé a escuchar algo, no todo, pero alguna orientación que dan al Centro Democrático, es un problema y es algo que hacen los partidos también internamente. Entonces, ahí yo no puedo opinar, es simplemente alguna cuestión que ha hecho el doctor Vallejo, que es el presidente, hasta donde yo sé, del Centro Democrático, y bueno, sin embargo, el Centro Democrático hace una intervención, el doctor Andrés Forero, y responde a muchas de las afirmaciones que hizo el presidente, que también es normal, es costumbre y hace parte también del derecho de la oposición, que es una ley de la República. Es decir, la oposición, por ejemplo, en este periodo vamos a tener la segunda vicepresidencia. Hasta el momento es el único partido que se ha declarado en oposición. Si es el único, entonces le tocará 4 años la vicepresidencia, no porque quieran sí o no, sino porque el estatuto de la oposición nos da esa posibilidad. Para eso se hizo y es lo que en este momento estamos haciendo. Otro de los puntos, bueno, sí que más generaron comentarios el día del lunes fue la celebración en la que a usted se ve muy cercana allí con Rafael Nieto, lo manifiestan como un festejo, ¿no? Y en ese mismo, en un mensaje que él hace en las últimas horas, habla de Alfredo de Luque y dice: el gobierno entrante quería imponer un senador del 6º partido en tamaño, que además ha sido petrista, ha tenido gobernador en La Guajira nombrado por Petro y hace parte de un clan familiar con serios problemas de corrupción. ¿Qué opina usted de estas afirmaciones? ¿Es cierto que el senador contrincante es petrista, viene del petrismo o ha respaldado a Gustavo Petro? Y ahí, si eso fuera cierto, ¿por qué entonces esa distancia con el pacto histórico? No, Mariana. De Luque fue de las personas que más en el gobierno de Gustavo Petro, que no tengo cómo registrarlo en este momento, pero nunca votó por muchos proyectos, por ejemplo. Fue un contendor terrible del pacto histórico. En esa bancada sí había personas que votaban los proyectos, pero no él. Él siempre fue un contendor, un contrario, y bueno, yo no sé los problemas de corrupción, creo que su padre todavía está casa por cárcel, en mansión por cárcel, porque generalmente quienes han tomado muchos dineros del Estado, pues tienen unas mansiones impresionantes. Pero eso es un problema de la justicia en el cual yo no quiero ni opinar ni nada, porque eso son cuestiones que lleva directamente la Corte Suprema y la Fiscalía. La Corte Suprema para los parlamentarios y la Fiscalía para los ciudadanos normales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.